Título asignado, Corte Sedita. Título del proyecto, Las mujeres el enigma de la realidad. Colegio San Francisco de Asís. Campo, responsabilidad social y ciudadanía. Integrantes, Esteiner del Río Oviedo, Ronaldo Largacha Moreno y Estefanía Perea Martínez. Competencias, ciudadanos, comunicativos y pensamiento filosófico. Docentes, Rubén Darío Trejos Galvis y Jennifer Rivera Posada. Año lectivo 2017. Grado 11A. Ciudad Cali, Valle del Cauca. A continuación voy a mencionar los objetivos del milenio por sus siglas ODMs. Los objetivos del milenio son 8. El primero es erradicar la pobreza extrema, donde trata de aniquilar la pobreza y el hambre de barrios humildes. El segundo es educación básica primaria para todos. Primero, el conocimiento debe brindarse porque es una parte fundamental para la formación de las personas. El tercero es igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. La igualdad es un valor muy importante para que haya crecimiento social. El cuarto es reducir la mortalidad infantil. El quinto es mejorar la salud en la maternidad, como las EPS que no dan el trato adecuado a los pacientes. El sexto es avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades. El séptimo es asegurar un medio ambiente sano y seguro. El octavo es lograr una sociedad global para el desarrollo. Nuestro ODM escogido es el 3, que propone la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, ya que en la sociedad a la mujer la manifiestan como el sexo débil. Esto se evidencia en el tema de los salarios, que a la mujer por ser mujer los emolumentos son mínimos a comparación con el hombre, aún así en muchos casos la mujer ejerciendo el mismo cargo que el hombre. En los aspectos evolutivos como lo político, social y cultural se evidencia esta problemática. Durante los 15 años de vigencia del ODM escogido, el objetivo propio es eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2015 en todos los niveles de enseñanza antes de finales. Es un objetivo en el cual todavía se sigue demostrando desigualdad, ya que no se puede eliminar en su totalidad, pero sí se puede ir eliminando poco a poco. Ha evolucionado en que se ha reconocido los progresos en la incorporación de las mujeres al mercado laboral, así como en el ámbito político. Para continuar, hemos escogido del segundo proyecto una entrevista, 5 entrevistas que se deben de retomar. Son muy importantes. La primera, teniendo en cuenta la situación que vive la mujer actualmente con respecto a la desigualdad, se puede decir que una de las causas puede ser el 50% de las personas entrevistadas respondió que era el machismo, ya que esto se viene desde los tiempos de atrás, en el tiempo de la esclavitud, donde la mujer no tenía derecho ni a trabajar, ni a estudiar, ni al voto. Tenía que estar en sus hogares. Hoy en día podemos ver de manera muy invisible que la mujer está en su casa y no tiene como el derecho de estudiar ni, ni de trabajar, está por la presión de su esposo o de sus maridos. ¿Cuáles son los factores La segunda es, ¿cuáles son los factores que impulsan el machismo en la comunidad 8? Bueno, el 60% de las personas entrevistadas dijeron que era la educación familiar, ya que estas son familias de muy bajos recursos económicos, en la cual no le enseñan una buena educación a sus hijos sobre la importancia de la mujer y los derechos que tiene la mujer para la sociedad. Bueno, la tercera es, sabiendo que han promulgado distintas campañas sobre el trato equitativo hacia la mujer, por causa sigue viendo esa problemática. El 45% de las personas respondió que era por el irrespeto hacia los derechos, ya que muchas personas no conocen la importancia de los derechos de las mujeres. Estas solamente van agrediendo y agrediendo sin saber el esfuerzo que han sufrido para llegar a que se le diera el voto y a que se le diera la capacidad que pueden trabajar. La cuarta es,
¿Cuál crees que es la causa del maltrato físico y psicológico de la mujer? Pues muchas personas dijeron pues que era el 50% de las personas dijeron que la posición económica en que se encuentra. Se dice que en un ambiente familiar se dice que todo depende de la situación económica. Y al ver que no están bien económicamente, el hombre empieza a atacar a la mujer y oprimiéndola, haciendo que ésta se esfuerce cada día más y más y más, sin importarle la situación en la que ésta se puede encontrar. La quinta que hemos escogido es la siguiente. ¿En cuál de los siguientes casos la mujer sufre mayor discriminación en la comunidad 8? El 50% de las personas respondieron lo siguiente, que es en la calle, ya que la mujer al vestir una ropa muy indecente o una ropa inapropiada, los hombres empiezan a hacer actos o decirles palabras solamente por una expresión que la mujer utiliza. Pero nosotros los hombres utilizamos esa expresión como un acto de violencia, un acto de agresividad. La desigualdad hacia la mujer es una problemática sociocultural, la cual se puede apreciar desde décadas atrás. Pero, ¿por qué estando en pleno siglo XXI aún se puede observar esta problemática? La mujer ha sido marginada y degradada a tal punto en el cual se le considera como un objeto. Pero, ¿por qué un objeto? En una sociedad donde el machismo predomina, donde se le considera al hombre como el sexo fuerte, a la mujer se le ha encasillado como el sexo débil, como el sexo el cual solo debe dedicarse a las labores del hogar. Pero, ¿a qué se debe esto? Colombia fue uno de los últimos países en concederle los derechos a la mujer, y esto se debe en el año de 1954, en el mandato de Rojas Pinilla, en donde la mujer recibe el derecho de voz y voto, ya que 60 años atrás la mujer no podía ni pensar, ni votar, ni participar políticamente, no podía ni acceder a la educación, o eran muy poquitas las mujeres las cuales podían acceder a ella. Sin embargo, 3 años después, la mujer en 1957 obtendría el derecho a la participación política. Desde esta época, ya aproximándose a la década de los 60, la mujer iniciaría un camino hacia la cúspide para que así fueran reconocidos sus derechos, ya que tenía lo más importante, la participación política, tenía el derecho a ejercer la política. Desde ahí la mujer empezó su reconocimiento en el ámbito de la salud, en el ámbito escolar, y se concedió de que muchas mujeres accedieran a la educación, a una educación primaria, a una educación media y hasta a una educación superior. Sin embargo, la desigualdad de género aún seguía viéndose marcada, ya en el contexto laboral, como se ve actualmente. Pero, ¿por qué el hombre debe ganar más por ser hombre y la mujer debe ganar menos por ser mujer? ¿Por qué se debe esto? Porque un hombre y una mujer desempeñándose en el mismo trabajo, ¿el hombre va a ganar más? Eso se puede apreciar un machismo y todavía se puede observar secuelas de esa desigualdad donde se sigue considerando a la mujer como el sexo débil, a la mujer a la cual no está a la altura del hombre, la cual no tiene las suficientes capacidades para desarrollarse. En el siglo XX, la mujer sufrió mucho con los femicidios, con los atentados, con el maltrato, con el machismo. Y actualmente, en el siglo XXI, todavía se sigue observando eso. Se sigue observando mucho femicidio, muchos ataques hacia la mujer, mucha desigualdad. Claramente, un poco menos marcada que en décadas anteriores, puesto, como lo mencioné anteriormente, desde que la mujer
accedió a la política, ha creado reglas, ha creado leyes, la cual se protege a sí misma, y algunos hombres las han apoyado. Las han apoyado. Sin embargo, como menciona Bella Asgood, política estadounidense, la prueba para saber si puedes o no hacer un trabajo no debería ser la organización de tus cromosomas, como lo mencionaba anteriormente yo. Para hacer un trabajo, el primer requisito no debe ser el género, ya que esto acude a la desigualdad. La primera pregunta dice así. ¿De qué forma se podría considerar que la mujer sea marginada en la sociedad? Bueno, la mujer a través de la historia ha sido siempre marginada. Eso, para mí, una de las culpables es la misma iglesia, o las iglesias mejor. Mira, si uno lee la Biblia, dice que el hombre fue hecho a semejanza de Dios y le infundió una alma espiritual. En cambio, a la mujer la sacó de la costilla del hombre, o es secundario para mí. De allí en adelante, ¿por quién se da el flagelo del pecado? Por la mujer. Según la Biblia, entonces la mujer fue la causante de que fue engañada por la serpiente, entre comillas, pues. Y de allí viene todo el problema de que dicen, según ellos, el pecado original. La segunda pregunta consiste en: cuando el hombre tiene una conducta machista, ¿se está ateniendo a lo moral en su vida? Obviamente, la conducta del machismo en el hombre obedece precisamente a esos principios que la misma sociedad le ha dado. Entonces, el hombre se aprovecha de eso para decir el matriarcado que siempre ha ocurrido. Más o menos desde acá, de la Edad Media para acá, viene todo ese machismo, esa elevación del hombre. Anteriormente, en las épocas primitivas, no había esa discriminación despiadada contra la mujer. Después de la Edad Media, para mí, es que viene esa maldita discriminación. Es como va aumentando. Correcto. Tercera. Teniendo en cuenta que la mujer posee derechos, ¿qué estigma social se le discrimina? Los derechos, por ejemplo, a mediados del siglo XX, en la década de los 50, es apenas cuando la mujer aquí en Colombia se considera una persona ciudadana. Antes ni siquiera se consideraba a la mujer como ciudadana. Ella no podía votar, no podía elegir, ni mucho menos ser elegida. Entonces, ese es un caos. Cuarta pregunta dice: ¿de qué manera el empoderamiento femenino toma poder sobre la mujer en dicho contexto social? Bueno, hoy en día, afortunadamente, ha habido muchas mujeres representantes. Por ejemplo, situemos algunas. Aide Pilcue, que es una representante indígena que ha sacado, por decirlo así, la cara por las mujeres. Ya las mujeres se están preparando, oímos siempre el LGBTI, que están tratando de que no se les esclavice, de que se les dé libertad y que puedan nombrarse con iguales condiciones de los hombres. Claramente. La pregunta dice: Bueno, ¿el gobierno brinda el resguardo adecuado para las mujeres? Los gobiernos nuestros dicen que guardan y que respetan, pero a la hora de la verdad no, porque es que muchas cosas son así, son esclavizadas por ser mujer, y a veces decimos que el hombre debe liberar a la mujer, pero es que el hombre tampoco puede liberarla porque está dentro de un sistema neoliberal
entonces el hombre también es esclavo y un esclavo no puede liberar a una esclava. O sea, yo más bien en ese caso podría decir que es el problema de ricos y pobres. O sea, yo creo que la mujer rica está un poco más liberada que la mujer pobre. La mujer rica y de, como decimos desgraciadamente, blanca, está más liberada que la mujer pobre, afrodescendiente o indígena. Cultura, ¿no? Eso también depende de una cultura, pero, y educación. Pero muchas veces uno debe pensar que la mujer es igual que el hombre y tiene buenas condiciones para trabajar. Sin embargo, de los mismos gobiernos, volviendo a la pregunta anterior, discriminan en el mismo sueldo de la mujer. Lo que las mujeres tienen no ganan lo mismo que el hombre. El hombre está con un poquito más mejores condiciones en el sueldo, a pesar de que, repito, el problema no es únicamente... ¿De qué manera estos aspectos evolutivos, como lo político, económico y cultural, critica a la mujer de acuerdo a su contexto social? Continuando lo que usted nos está expresando. Sí, correcto. Esa pregunta más o menos está, pues se ha respondido a través de las otras, ¿no? Por eso es que ya nuevamente diría que la discriminación de la mujer pues obedece al contexto social. Ya los gobiernos, por ejemplo, no hablan de discriminación, de que no van a hacer eso, pero realmente siguen con opresión hacia la mujer. Como la séptima pregunta, ¿de qué manera se puede disminuir la diferencia entre géneros sabiendo que en una de los mayores problemas que se representa en la sociedad? No, hay muchas formas. El problema es educar, el problema es querer. También se discrimina, por ejemplo, no solo por el hecho de ser mujer, sino que se discrimina por el hecho de ser heterosexual o lesbianas. Eso no debe haber esa discriminación, porque muchas veces ellas no tienen, o esas personas no tienen la culpa de ser así, sino la misma biología, por decirlo así, es causante de eso, y entonces la mujer no tiene la culpa, pero desgraciadamente nuestro medio discrimina todos esos aspectos. Claro, porque por lo menos estamos en una sociedad donde donde la educación y la cultura nos ha hecho que lo que sea diferente a nosotros, a lo que consideramos normal, todo lo que salga de esos paradigmas ya es raro y no miramos cómo aceptarlo, sino que hacemos, por decir así, lo más fácil es sacarlo, discriminarlo. Muy bien lo que tú has dicho, que no esté dentro de lo normal, entre comillas. Eso es, para mí es normal. Lo que pasa es que nosotros no queremos aceptar eso vuelvo a repetir, una de las causas para mí es las cuestiones de las iglesias, de las religiones. Ok. Entiendo que todos los problemas de abuso de poder, violencia, se deben más a la mujer, entonces la mujer debería ser valorada más. Según las condiciones, yo no digo ni que la mujer sea más valorada, ni que el hombre sea más valorado. Deben ser igual valoración de acuerdo a lo que cada persona representa. Pero pues allí vuelvo a meter el problema de más que todo ideológico y más que todo de dinero. Ahí en ese caso viene otra vez a formar la parte de sí, de digamos, utilizando un término de proletariado y capitalismo. ¿Cuáles pueden ser las posibles soluciones para así erradicar la discriminación hacia la mujer? Bueno, en primer lugar, la educación. La educación debe ser primordial, pero por ejemplo, en estos gobiernos, pensemos en Colombia, se habla de educación, que van a mejorar, que va a haber siempre una educación más de acuerdo a la sociedad, pero eso no lo hacen. Todas esas cosas son simplemente pañitos de agua caliente que nunca se solucionan. La mujer necesita espacios para que deje de ser discriminada. Y repito, pues ojalá eso se cumpla, que se vea
a la mujer como a cualquier otra persona libre de esas... La primera pregunta es, ¿de qué forma se podría considerar que la mujer sea marginada en la sociedad? Bueno, la verdad es que desde la antigüedad la mujer siempre ha sido marginada, siempre se ha pensado que la mujer es inferior al hombre. Afortunadamente vivimos un proceso de evolución en donde ya tenemos que cambiar nuestra mentalidad y dejar de pensar que la mujer es inferior al hombre. En este momento, tanto la mujer como el hombre gozan de los mismos derechos en nuestra sociedad. La segunda pregunta es, ¿cuando el hombre tiene una conducta machista, se está omitiendo lo moral de su vida? Sí, realmente sí. Y desafortunadamente desde que nacemos, desde el seno de la familia, y recuerdo yo que algunas prácticas con mi abuela y con mi mamá nos decían que, por ejemplo, el hombre no podía ir a la cocina, no podía coger una escoba, no podía colaborar en medio del hogar porque era el hombre, ¿sí? Que la mujer tenía que llevar toda la carga. Afortunadamente, como nos encontramos en un proceso de evolución, ya no tenemos que verlo de esa manera. Tercera pregunta. Teniendo en cuenta que la mujer posee derechos, ¿qué estigma social se le discriminan? Súper importante, se le está discriminando la oportunidad, se le está negando, digamos, que la mujer tenga la misma oportunidad y los mismos derechos que el hombre. ¿Sí? Cuando nosotros nacemos libres, y nuestra Constitución colombiana dice que tanto el hombre como la mujer deben gozar de los mismos derechos. Cuarta pregunta. ¿De qué manera el empoderamiento femenino toma poder sobre la mujer en el contexto social? En este caso es muy importante que la mujer y el hombre gocen de los mismos derechos, dado que con el trabajo, por ejemplo, que la mujer realice, se vea dignificada, y no pensar que si el hombre trabaja va a tener mayor gozo que la mujer simplemente porque es hombre, o que la mujer va a tener menos goce porque es mujer. Aquí en Colombia vemos muchos casos en donde, a pesar de que se tiene el mismo cargo, la mujer gana menos que el hombre. Quinta pregunta. ¿El gobierno no brinda el resguardo adecuado a las mujeres? Bueno, desde mi opinión pienso que no. A pesar de que existen leyes y de que hay partidos políticos en este momento que están luchando para que la mujer sea protegida, hace poco hubo un caso muy conocido en Colombia, que fue el caso de Natalia Ponce, por tratarse de una chica de la alta sociedad en donde fue atacada por un maniático con ácido. Fue allí en donde el gobierno se vio obligado a endurecer las penas, a pesar de que ya existía la norma, ¿sí?, para que las penas se endurecieran. Solo cuando ese caso se vio, se endurecieron. Lo otro es si vemos el caso de violación, es decir, de acceso carnal violento, a pesar de que las penas existen, no son aplicadas en su totalidad, y por eso las mujeres siguen siendo atacadas, y cada día en Colombia muere una mujer. Sexta pregunta. ¿De qué manera estos aspectos evolutivos, como lo político, económico y cultural, afecta a la mujer en el contexto social? Bueno, lo afecta siempre y cuando la mujer no tenga una participación importante. Si vemos, por ejemplo, en el alto gobierno, ¿sí?, no existe la misma cantidad de mujeres que hombres, pero donde a la mujer se le da la oportunidad, realmente hay un crecimiento equitativo. Es necesario que la mujer tenga participación, no solamente en lo político, en lo económico, en lo cultural, sino en otros aspectos que tiene en medio de la sociedad, para que haya una igualdad y así se acabe, digamos, que la mujer sea maltratada o sea menoscabada. Séptima pregunta. ¿De qué manera se puede disminuir la diferencia entre género, sabiendo que es uno de los mayores problemas que se presentan en la sociedad? Definitivamente trabajando los valores, y uno de los aspectos que debemos trabajar fuertemente es en la parte del respeto, la tolerancia y la igualdad.
Desafortunadamente los valores en medio de nuestra sociedad se han venido, casi no se ven, ¿sí? Entonces por eso es importante no solamente trabajarlo desde los hogares, sino también en los colegios, y que en los escenarios donde nos encontremos realmente se puedan practicar. Octava pregunta. Sabiendo todos los problemas de abuso de poder y violencia, ¿se debería valorar más a la mujer que al hombre? Bueno, la verdad es que no me atrevo en este momento a decir que la mujer sea valorada más que el hombre o el hombre más que la mujer. Cuando se tiene igualdad de condiciones, ambos deberían ser valorados de la misma manera, solo que en este momento nos damos cuenta que por la violencia que existe en nuestro país, la mujer no es valorada como realmente debería ser. Hoy en día la mujer tiene múltiples capacidades y por esa razón deberíamos darnos cuenta que no la estamos valorando, ¿sí? Tener a la mujer valorada realmente hace que nuestro país surja. Novena pregunta. ¿Cuáles pueden ser las posibles soluciones para así erradicar la discriminación hacia la mujer? Bueno, es súper importante, y es que se debe trabajar los valores se deben trabajar desde el hogar, porque es algo que se ha perdido, ya casi no se ven, ¿sí? Es importante que trabajemos el respeto, que trabajemos la tolerancia, que trabajemos la oportunidad. Además, este tipo de valores no solamente se deben trabajar desde los hogares, sino que también se deben trabajar desde los colegios. Los docentes juegan un papel fundamental y además a la mujer también se le debe dar, las mujeres menos favorecidas se les debe dar mayor oportunidad para que sean capacitadas, y donde existe una mujer capacitada hay un país en desarrollo. Una pregunta. ¿Cómo se puede relacionar el contexto social con la discriminación hacia la mujer? Bueno, en este caso sería la cultura y la historia. Cuando nosotros hablamos de cultura sabemos que son costumbres, y si en esa costumbre se trae una condición machista, es decir, que estamos hablando de una cultura negativa, muy seguramente nuestros sobrinos, nuestros hermanos y nuestros hijos van a tratar a la mujer de la misma manera. De igual forma, la historia también juega un papel fundamental. Si vemos que en la historia la mujer en algún momento ha sido maltratada y ha sido discriminada, no nos van a valorar, así nos van a seguir tratando. Por eso es muy importante que, como lo decía anteriormente, que se trabaje sobre los valores y se trabaje sobre todo en el tema de la igualdad. La primera pregunta es, ¿de qué forma se podría considerar que la mujer sea marginada en la sociedad? Cuando no se le da igualdad en sus derechos. Segunda pregunta, ¿cuando el hombre tiene una conducta machista, se está omitiendo lo moral de su vida? Sí, porque debemos de tener en cuenta que tanto el hombre como la mujer tenemos los mismos derechos. Tercera pregunta, teniendo en cuenta que la mujer posee derechos, ¿qué estima social se le discrimina? Se le discrimina la igualdad en cargos laborales y en salarios. Cuarta pregunta, ¿de qué manera el empoderamiento femenino toma poder sobre la mujer en el contexto social? Pues cuando ocupan cargos importantes, capacitándose, tener mejores oportunidades. Quinta pregunta, ¿el gobierno no brinda resguardo adecuado a las mujeres? No, porque ni siquiera en el mismo gobierno las mujeres tienen una gran oportunidad para ejercer cargos administrativos o importantes como son los ministerios. Sexta pregunta, ¿de qué manera estos aspectos evolutivos como lo político, económico y cultural afecta a la mujer en el contexto social? Afecta positivamente, puesto que la mujer y el hombre han comprendido que puede ocupar los mismos espacios. Séptima pregunta, ¿de qué manera se puede disminuir la diferencia entre género, sabiendo que es uno de los mayores problemas que se presenta en la sociedad? Se pueden disminuir cuando las mujeres tengan las mismas o iguales oportunidades que el hombre. Octava pregunta, sabiendo todos los problemas de abuso de poder y violencia, ¿se debería valorar más a la mujer que al hombre? Sí, porque hoy en día la mujer es maltratada y humillada cuando se ocupan cargos altos, inclusive con salarios inferiores teniendo el mismo cargo que el hombre. Novena pregunta, ¿cuáles pueden ser las posibles soluciones para así erradicar la discriminación hacia la mujer? Teniendo igualdad de oportunidad en lo laboral y salarial, teniendo igualdad de oportunidad en capacitaciones
y teniendo respeto, tolerancia desde la misma sociedad. 10ª pregunta. ¿Cómo se puede relacionar el contexto social con la discriminación hacia la mujer? Se puede relacionar al observar una cultura machista. El objetivo general de la investigación es investigar las causas por las cuales se produce la desigualdad hacia la mujer en la Comuna 8 de Santiago de Cali. Los objetivos específicos son consultar la opinión de los habitantes de la Comuna 8 con respecto a la desigualdad hacia la mujer, realizar una investigación sobre los diferentes conflictos y abuso de las mujeres en la Comuna 8 e informar a las mujeres de la Comuna 8 sobre los derechos que tienen. En Colombia se puede apreciar la desigualdad de género al pasar de los años. Hoy en día están en una época más desarrollada. ¿Por qué todavía se observa este problema social? Sabiendo que mujeres y hombres son diferentes.